El lagarto la sacó barata. El Poder Judicial declaró infundado el pedido de prisión preventiva por 6 meses solicitado por el Ministerio Público contra el expresidente Martín Vizcarra en el marco del proceso que enfrenta por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014. El juez Víctor Alcócer, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, consideró que, si bien Vizcarra debe ser sometido a medidas cautelares, estas deben ser menos gravosas, ya que no se acredita un grado de sospecha grave ni se presentan elementos suficientes para justificar su encarcelamiento preventivo. El magistrado también reconoció que Vizcarra tiene arraigo familiar y domiciliario, aunque no cuenta con un vínculo laboral sólido que lo ate al país, lo cual, sin embargo, no fue suficiente para suponer un riesgo de fuga. A pesar de rechazar la prisión preventiva, el juez impuso medidas restrictivas, comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 6 meses, contados desde el 5 de julio. Las reglas de conducta incluyen la prohibición de ingresar a embajadas, Alan García Style, o comunicarse con sus representantes, así como el control biométrico mensual y la justificación periódica de actividades. Como era de esperarse, esta decisión no fue bien recibida por el fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del equipo especial Abajato, quien anunció que apelará el fallo. Juárez Atoche justificó su pedido, alegando que la actual medida de impedimento de salida del país estaba por vencer y que la presencia del imputado es fundamental para el juicio oral iniciado en octubre de 2024. En este proceso, la Fiscalía ha solicitado una condena de 15 años de prisión, 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de 151.580 soles por concepto de días multa. Al salir de la audiencia, Vizcarra saludó la decisión judicial y afirmó que el fallo demuestra el respeto al debido proceso y al Estado de Derecho. Elogió el trabajo de su abogado Erwin Siccha y criticó las restricciones impuestas, en particular el control biométrico y la obligación de reportar todas sus actividades, pues considera que estas contradicen el propio fallo que descarta riesgo de fuga y por eso anunció que apelará a estas restricciones. O sea, encima que la libraste te pones en plan. Además, reiteró su intención de seguir activo políticamente con su partido Perú Primero. Es más, mientras declaraba, a los periodistas le preguntaron cuál sería su reflexión final tras la decisión del juez. Él respondió: que me esperen en Huánuco, que voy la próxima semana. Este muchacho no aprende. Bueno, a pesar de haber sido excluido del padrón por el Jurado Nacional de Elecciones, Vizcarra enfatizó su derecho a la libertad de expresión y de pensamiento para continuar difundiendo su propuesta antes de las elecciones. O sea, el lagarto seguirá haciendo política, y eso tiene una explicación, porque ayer el Tribunal Constitucional desestimó la demanda de amparo presentada por el expresidente Vizcarra, quien buscaba anular la inhabilitación política por 5 años que le impuso el Congreso de la República. Esta medida impide que Vizcarra ejerza cargos públicos y fue aprobada por el Legislativo como sanción política. El expresidente argumentó que la inhabilitación vulneró sus derechos fundamentales y citó como precedente el caso Petro versus Colombia, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que se determinó que solo un juez penal puede restringir derechos políticos. Sin embargo, el TC concluyó que dicho caso no es vinculante para el ordenamiento jurídico peruano. Pero ojo al detalle, con este fallo del TC, Vizcarra ya agotó todos los recursos legales disponibles a nivel nacional y ahora ya puede acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que antes de recibir una demanda como la que pretende hacer el expresidente, exige que se agoten todas las instancias en el país de origen. El mismo Vizcarra y su defensa ya habían anunciado que llevarán su caso a la Corte para que pueda recuperar sus derechos políticos y ser candidato presidencial en las próximas elecciones. ¿Puede hacer algo así la Corte? Pues existe precisamente el precedente del hoy mandatario Gustavo Petro, quien en 2013 fue destituido e inhabilitado por 15 años por un procurador debido a irregularidades cuando fue alcalde de Bogotá. Esa sanción no fue dictada por un juez penal, sino por un órgano administrativo. Por ese motivo, Petro apeló internacionalmente y en 2017 la Corte Interamericana sentenció que ningún funcionario administrativo puede destituir e inhabilitar a un funcionario elegido por voto popular, ya que eso viola los derechos políticos protegidos por el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el caso de Vizcarra, él no ha sido inhabilitado por un órgano administrativo, sino por el Congreso de la República, que lo ha castigado hasta 3 veces como para terminar de rematar al adversario político. Habrá que ver si la Corte admite el caso del expresidente y le permite postular a la presidencia.
El caso de las cirugías estéticas de Dina Boluarte ha dado un nuevo giro tragicómico. Un informe pericial clave que debía determinar si Dina Boluarte firmó decretos mientras estaba convaleciente por la operación estética con los párpados caídos, pero el bolígrafo supuestamente firme, ha sido duramente cuestionado por sus fallas técnicas y omisiones. El semanario Hildebrand en sus 13 reveló que el perito grafo técnico elegido por la Fiscalía, José Daniel Guapaya Verástegui, elaboró un informe tan incompleto y selectivo que terminó excluyendo el delito de falsedad genérica de la denuncia constitucional. ¿Coincidencia? Bueno, en el Perú las coincidencias suelen tener apellido, cargo público y blindaje parlamentario. Según reveló el periodista Eloy Marchán, el perito Guapaya tenía que revisar 91 decretos firmados entre junio y julio de 2023, justo cuando Boluarte se estaba recuperando de su ya célebre retoquito facial. Sin embargo, revisó apenas una parte, convenientemente evitando los documentos que más comprometían la versión oficial, como quien revisa una tesis pero se salta los capítulos del plagio. El informe terminó favoreciendo a la presidenta, debilitando la acusación fiscal, que pretendía sostener cargos por abandono de funciones, omisión y falsedad. Ante semejante papelón, el despacho del fiscal Hernán Mendoza evalúa sancionar al perito, mientras que otra unidad fiscal sospecha que pudo haber existido cierta coordinación con el entorno presidencial para desactivar la imputación más grave. Traducción: huele raro y no precisamente a alcohol para limpiar heridas quirúrgicas. Lo más insólito, aunque a estas alturas no debería sorprendernos, es que el peritaje fue descrito como una muestra aleatoria, un concepto digno de un sorteo de bingo, pero impropio de una investigación forense seria. Los decretos analizados curiosamente corresponden a los días en los que Boluarte sí estaba activa, omitiendo por completo fechas clave como el 29 de junio, cuando los registros médicos y testimonios indican que se encontraba en plena recuperación. ¿Y qué pasó con los documentos más comprometedores? Brillan por su ausencia, como el sentido de responsabilidad en Palacio. Mientras tanto, en paralelo, pericias privadas encargadas por el cirujano Mario Cavani, también investigado, concluyeron que al menos una de las firmas atribuidas a Boluarte en un decreto del Ministerio de Salud no le pertenece. Más aún, la carta donde se habría entregado $4.500 a Cavani también tendría una firma falsificada. Todo esto ocurre mientras la tía Veneno asegura que ella gobernaba incluso desde la camilla. Estas nuevas denuncias podrían reabrir el caso, pero ya sabemos cómo funciona la justicia cuando el poder tiene bisturí en mano y Congreso en el bolsillo. Primero se maquillan las pruebas, luego se opera la verdad. Y en un nuevo episodio del retroceso legislativo, camuflado de moralidad, el Instituto Nacional Materno Perinatal, conocido como la Maternidad de Lima, ha modificado su guía de aborto terapéutico, reduciendo de 15 a 11 las causales para acceder legalmente a este procedimiento. Este cambio, que más parece dictado desde un púlpito que por el consenso médico, elimina, entre otras, la posibilidad de interrumpir un embarazo cuando este es producto de una violación sexual que afecta gravemente la salud física y mental de niñas y adolescentes. También se excluyeron los casos de psicosis puerperal, también conocida como psicosis posparto, y de gestaciones con fetos con malformaciones incompatibles con la vida. Esta medida, que ha sido oficializada mediante una resolución directoral, va en contra de lo que antes respaldaban 9 sociedades médicas que reconocían el grave impacto físico y mental que un embarazo forzado puede tener en niñas víctimas de abuso. Pero el consenso científico fue echado por la borda gracias a la presión de sectores conservadores encabezados por la congresista y pastora evangélica Milagros Jáuregui de Aguayo, de Renovación Popular. Ella, con ayuda de colectivos ultraconservadores como Con Mis Hijos No Te Metas, Padres Peruanos y Jóvenes Patriotas, logró imponer una interpretación restrictiva del Código Penal, ignorando sentencias internacionales y recomendaciones de organismos como el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Las reacciones no se hicieron esperar. Desde Promsex hasta exautoridades como Susana Chávez y Elizabeth Sea, exadjunta de la Defensoría del Pueblo, calificaron esta decisión como una vergüenza y una afrenta contra la dignidad de las menores gestantes. Chávez, obstetra y directora de Promsex, reveló en RPP que en el Perú, cada año cerca de 4.000 mujeres resultan embarazadas producto de una violación. Y de ese número, cerca de 2.000 son niñas menores de 14 años.
Y mientras el Ministerio de Salud, en manos del acuñismo, hace mutis y se pliega al guión ultraconservador, más de 167.000 embarazos infantiles y adolescentes se han reportado entre los años 2020 y 2023, de los cuales menos de 500 pudieron acceder a un aborto terapéutico. A diario, más de 80 niñas y mujeres denuncian violencia sexual en los centros de emergencia mujer, y aún así se les cierra la puerta a un procedimiento médico que podría salvarles la vida y preservar su salud mental. Y esos son solo los casos denunciados. El cambio impulsado por Milagros Jáuregui, del que ella dice sentirse orgullosa, no es un avance en la defensa de la vida, sino un retroceso brutal en la protección de los derechos humanos de las niñas y adolescentes peruanas. Bajo el disfraz de un supuesto respeto a la Constitución y a la vida, lo que realmente se ha logrado es imponer una visión religiosa y patriarcal al sistema de salud pública. No es casualidad que las causales eliminadas tengan como víctimas principales a niñas violadas, a mujeres con enfermedades mentales graves o embarazos inviables. En otras palabras, se castiga el cuerpo femenino por no encajar en el ideal conservador de madre sacrificada, aunque se trate de una niña de 11 años violada por su padrastro. Que una congresista con claras conexiones religiosas y sin formación médica decida lo que debe o no debe ser un procedimiento terapéutico es una muestra más de la captura política de las instituciones públicas por agendas moralistas que desprecian la evidencia científica, los derechos reproductivos y sobre todo la autonomía de las mujeres. El hecho de que el Ministerio de Salud haya cedido ante estas presiones sin siquiera defender sus propias guías médicas es otro indicio del profundo abandono estatal en materia de salud y derechos sexuales. Lo más alarmante es el mensaje que este cambio transmite, que la vida de una niña violada vale menos que un dogma religioso. Y mientras tanto, las cifras de embarazos forzados crecen, los abusadores siguen impunes y el Estado, en vez de proteger a las más vulnerables, las condena a ser madres a la fuerza. Porque en el Perú actual pareciera que el pecado es abortar, pero no violar. Recuerda que si quieres que este micronoticiero siga existiendo, necesitamos de todo tu apoyo. Si te gustó este mamarracho de programa que te quiere con todo el alma, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida.